Restaurante El Bohío del Hotel Sheraton lo recibe este 2018, de lunes a domingo de 12:30 a 15:30 horas. Venga a conocer al restaurante al aire libre. Se encienden las parrillas para deleitarlo como siempre, con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet compuesto por ceviches, mariscos, quesos, ensaladas, verduras y una amplia variedad de frutas de estación, tortas y postres de la pastelería. Valor 31.900 pesos por persona, IVA incluido, con un refill de bebida gaseosa sin límite. Reservas e informaciones al teléfono 222-335.000, sheratonsantiago.com. Residencia privada es Casa Mía, ubicada en el mejor sector de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta además con talleres de terapia, transformándose en una alternativa real de residencia, con marcado énfasis en promover la sensación de bienestar y buena salud de sus residentes. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Estamos con la última entrevista del día. Está con nosotros Marta Lagos. ¿Cómo estás tú, Marta? Ella es la encargada de la encuesta Mori. Mucho gusto, buenos días. Y gran tuitera. Pero no pasa día en que no se agarre con nada en Twitter. Es lo más entretenido que hay. Sí, ¿te gusta eso? Sí, es una especie de hobby. Marta, antes de entrar a lo que vamos a conversar, que es los hallazgos de esta última encuesta Mori, ¿qué tanto sientes tú que se ha afectado en términos de la percepción de la gente lo que en un momento dado pasó a ser casi como una suerte de tiranía de las encuestas? Como que salían y automáticamente se reflejaban en los titulares de los diarios como si fuera la opinión, pero sacrosanta, de la población. ¿Qué tanto eso se afectó? Mira, me van a matar por decir lo que voy a decir. A mí me parece que estaba sobredimensionado, digamos, el valor político de las encuestas, porque sucedió y sucede, a lo mejor, ojalá que no vuelva a suceder, de que daba la impresión de que los políticos eran mandados por las encuestas. Y lo que pasa es que las encuestas tienen que ser un input para que los políticos puedan liderar, no que lideren las encuestas, sino que lideren los políticos. Y la ausencia de liderazgo que ha habido últimamente en estos años en Chile, de alguna manera estaba siendo afectada, sustituida por estas encuestas. Y también la gente se escondía en las encuestas porque decían, no, pues si la encuesta dice el 60% no quiere pintar la pared verde, entonces no pintemos la pared verde. Con una especie como de abandono de la capacidad de decidir, abandono de la capacidad de liderar, abandono de la capacidad de tomar de pensar. Yo creo que las encuestas en los países desarrollados son un input más, ¿ya?, que se miden contra la realidad, que tienen una accountability muy similar a cualquier otra cosa. Aquí no se le pedía ninguna accountability a las encuestas, y me parece que ahora es un buen momento para retomar un camino mucho más ponderado, más serio y con estándares. Yo creo que uno de los problemas son los estándares. Tú eres la única persona que yo conozco, por lo menos de las que he hablado, de las encuestólogos, que ha reclamado de no sé qué cantidad de tiempo porque haya normas de regulación. Claro, autorregulación, como hay en el mundo entero. Pero que haya un estándar básico para ser considerada una muestra representativa, por ejemplo. Claro, porque tú no puedes poner un titular, los chilenos dicen, cuando resulta que tú estás haciendo una encuesta que representa a Santiago o que representa a una parte de los chilenos. Entonces hay una distorsión de la realidad, la creación de realidades artificiales que los políticos no distinguen. Me parece también una debilidad de parte de la política no tener el expertise, porque si ellos pueden distinguir un indicador de desempleo y un indicador de la política monetaria, también deberían poder distinguir un indicador de opinión pública. Entonces me parece que hay un expertise de parte de la política más profesional, que también hace falta, y también de parte de los medios de comunicación. Ayer yo veía varios titulares que decían Michelle Bachelet tiene más aprobación que Piñera. Uno tiene 46 y el otro tiene 47. O sea, me parece un nivel de ignorancia, de analfabetismo importante cuando alguien dice que una persona tiene más que la otra cuando tiene un punto de distancia. Entonces, son esas cosas las que llevan a esta distorsión, porque se van, confirmando a sí mismas cosas que no son verdad. Bueno, déjame decirte que ya que tú hiciste tu primera mea culpa de encuesta, los medios de comunicación en general
usan las encuestas básicamente como, algunos, no todos, pero usan las encuestas básicamente como un confirmador de una idea o creencia previa. Claro, exactamente. Por lo tanto, se selecciona el dato que confirma alguna agenda, alguna hipótesis. Eso dentro de la falacia lógica se llama el sesgo de confirmación. Exacto. El sesgo de confirmación es básicamente hacer lo que los gringos llaman escoger cerezas de una, el cherry picking. Escogen este dato y eso calza conmigo. Y mira qué grandes son las cerezas y es la única grande que está en el cajón. Es la única grande que está en el cajón. Entonces, eso pasa. Y también hay, creo yo, un déficit en las escuelas de periodismo de enseñar, por ejemplo, variables estadísticas clave que tienen que abarcar opinión pública y otra cosa que no se entienden. Por eso el margen de error, por ejemplo, se utiliza mal y por eso se usan cosas absurdas como, qué sé yo, tiene 4 puntos de separación y se titula empate técnico. Claro, claro. Es como el frente de mal tiempo. El frente de mal tiempo, que es una tautología, pero el punto es el siguiente. Yo no sé si tú sabes que durante la campaña presidencial las agencias internacionales de noticias recibieron instrucciones de sus casas matrices de no publicar algunas encuestas porque no cumplían con el estándar internacional. Curiosamente, nadie publicó esa noticia. La noticia de que les habían prohibido publicar ciertas encuestas porque no cumplían con el estándar internacional. O sea, afuera de la cordillera rigen estándares distintos. Y cuando viene un periodista extranjero, lo primero que pregunta son las condiciones técnicas de la encuesta para saber si son válidas o no. El que valida la encuesta no es el encuestador. El que valida la encuesta es la industria que dice, señor, si usted quiere salir a la calle tiene que tener 4 neumáticos, porque con 3 neumáticos no sirve. Pero nosotros publicamos las encuestas con 3 neumáticos y con 2 también. Entonces, a mí me parece que por una parte está esta distorsión que se produce, ¿no es cierto?, del liderazgo, y por otra parte está esta distorsión de los estándares. Y yo creo que el fracaso que se produjo en la elección presidencial puede ayudarnos, ¿no es cierto?, a reiniciar un camino más sólido, más desarrollado, más al nivel del mundo, más allá de la cordillera. Bueno, acaba de sacar Encuesta Mori. Sí. ¿Hay algo que te haya llamado mucho la atención de lo que viene? Mira, la encuesta confirma una serie de sospechas que uno tenía sobre por qué había sucedido lo que sucedió. Yo diría, en primer lugar, lo que confirma es que tenemos delante nuestro una derecha distinta. Tenemos un 20% de derecha, hace un año había un 10%. Es decir, la campaña presidencial produjo una derecha, cosa que no se había producido desde la transición, porque la primera presidencia de Piñera no produjo esto. Entonces no se había conformado un bloque ideológicamente de derecha. Exactamente. Entonces, y yo creo que el gabinete refleja muy bien ese bloque de derecha. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y de alguna manera el país no entendió que había un bloque de derecha. El rechazo al gabinete yo lo interpreto como un desconocimiento de esa derecha clásica chilena que no había gobernado desde Alessandri. Se puede decir que efectivamente la derecha vuelve a gobernar por primera vez desde Alessandri, y que vamos a tener un gobierno de derecha clásica y que una parte importante de la élite política, sobre todo de estos nuevos políticos que aparecen en la lista de los 5 políticos con más futuro, no saben lo que es la derecha, no tienen la menor idea de lo que es la derecha. Porque ellos piensan en la única derecha que la gente conoce hoy día es la derecha pinochetista, pero esta derecha no es pinochetista. Esta es una derecha que no tiene nada que ver con el pinochetismo, porque la ideología de derecha no es una ideología autoritaria, ¿no? La vieja derecha chilena nunca fue golpista, fue una derecha, uno puede decir reaccionaria, sectaria, tiene un montón de características, pero no golpista, ni tampoco autoritaria. Entonces, yo creo que eso va a causar mucho impacto en la manera como se va a desarrollar la política. Y la segunda cosa muy interesante es que yo creo que por primera vez la izquierda tiene competencia. Porque tener una derecha pinochetista como opositora era una cuestión bastante fácil. Todos los balazos llegaban. No cuesta nada, ¿no es cierto?, oponerse a un dictador que mató, en fin, etcétera, que violó los derechos humanos, eso es de pan comido.
Pero oponerse a una ideología cerrada, redonda, que propone una sociedad distinta, no es lo mismo, porque a mí me da la impresión de que la izquierda no tiene clara cuál es la película de lo que quiere para el futuro. Tiene claro un montón de políticas públicas, pero el conjunto de políticas públicas no es una ideología. Hay una confusión entre que la política, estoy de acuerdo contigo. Y más el conjunto de políticas públicas que vamos haciendo la reforma de la A, de la B, de la C, no es lo mismo que una ideología. Y lo que tiene la derecha no es un conjunto de políticas públicas, es una ideología. Sí. Y creo que tiene otra cosa más que básicamente lo planteé yo desde que conocí el gabinete, es que tiene una voluntad de ir a la pelea cultural de fondo. Por supuesto. Que es derecha. A ver, dejémonos de discutir sobre quién gestiona mejor. Esa es una estupidez. Claro. Vayamos a discutir sobre la visión de país que queremos y pónganla con usted. Y aprovecha una coyuntura extraordinariamente delicada para la oposición, donde está fragmentada la oposición clásica, que hoy día es la nueva mayoría, y todavía no ha cuajado o no ha crecido totalmente quien sí tiene una visión ideológica distinta, como es el Frente Amplio. Claro, que está creciendo y llegó muy rápido, pero que todavía no se ha encarnado lo suficiente como para dar una competencia por sí sola, necesita apoyo, digamos. Bueno, en ese sentido yo creo que uno podría decir que la derecha no tiene oposición, porque no tiene una visión de país contrastante. Porque la defensa de los legados de Bachelet no es una ideología, ni tampoco es un programa de gobierno. Yo creo que eso fue una de las grandes debilidades de la campaña presidencial. Mientras la derecha proponía, a través de los cambios y el ataque a Bachelet, proponía una visión de sociedad, con la cual uno puede estar en desacuerdo, pero era una visión de sociedad, que atrajo gente. Lo más interesante de todo el estudio es que te demuestra dos cosas. Uno, que la gente que no se ubicaba en la escala izquierda-derecha se ubicó en la derecha. Al menos un 5%, un 6%. O sea, atrajo gente, las retomó, las transformó en derechistas. Y el centro político baja. Y la gente se va del centro político a la derecha. Es decir, no es que la gente del centro haya votado por la derecha, sino que se fueron a la derecha. Ellos conforman una derecha con esta ideología. Ahora, ganan adeptos. ¿Cuáles son a tu juicio, Marta Lagos, los componentes que esas personas que se traspasan a la derecha reciben o los asumen como propios en términos de esa visión de derecha? ¿Qué cosa? Bueno, en primer lugar, el trabajo porque hay ciertas cosas que la derecha ha cacareado siempre, que es importante, pero que es una cosa más bien para ciertos sectores de la derecha, más bien al nivel empresarial, esta lógica de déjenos trabajar tranquilo. Eso sirve para el empresario, sí, pero no sirve para el empleado. El empleado necesita a veces el sindicato, necesita a veces el apoyo estatal, necesita el subsidio que le llega por otro lado. No funciona tan lógica con ese argumento de déjenme trabajar solo, no se metan conmigo. Mira, a ver, yo creo que hay dos mensajes que la derecha transmite que definitivamente le ganó a la izquierda, y es que cuando la izquierda entra a gobernar, llamémoslo gobierno de Lagos, ¿no es cierto?, de Lagos para adelante, hay una promesa en el aire del desmantelamiento de la discriminación y la desigualdad. La izquierda fracasa en esa promesa, ¿no es cierto? Y el segundo gobierno de la Bachelet, que enfatiza aún más esa meta, ¿no es cierto?, de la desigualdad y la discriminación, fracasa aún más, porque las políticas de Bachelet van a tener impacto a largo plazo y no a mediano plazo. Lo prueba el tema de la gratuidad, que solo impacta al 17%. Entonces, en el fracaso de ese desmantelamiento de la desigualdad y la discriminación, ¿qué es lo que ve la persona que es discriminada y que es desigual? Ve que hay otra mitad del país, un 55% de este país nunca había sido tan próspero como hoy, nunca había sido tan próspero como hoy, que el 55% de la población llega a fin de mes, y que una parte importante de ese 55% es de derecha. Entonces se cambian de bando. Ellos dicen, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Si esta gente me prometió... Por un principio básico de utilidad personal. Dice. Pero evidente, porque el individualismo que se ha producido en Chile a través del materialismo galopante, del acceso a los bienes, de los aumentos de ingreso promedio, etcétera, etcétera, eso no quita que haya un 45% del país que está rezagado. Pero hay un 55% que pasó para el otro lado.
en términos de movilidad social, en términos de clase, en términos de acceso, etcétera, que está endeudado, todo lo que tú quieras, pero esa gente tiene una condición distinta. Y entonces simplemente los tipos dicen, mire, yo no me voy a preocupar más de lo colectivo, yo voy a sacar mi provecho personal y me voy a ir con los gallos que les ha ido bien. ¿Por qué? Porque esos gallos pueden que a mí también me hagan que me vaya bien. Yo creo que hay una sensación, y ese es un mensaje ideológico de la derecha: preocúpate de ti mismo y no del resto. Bueno, eso sí, y eso es lo que gana. Desde la época de la dictadura, desde la instalación del sistema, del modelo económico. El modelo económico está basado en que tú asciendes sobre la base del mérito particular tuyo. Claro. No, pero no solo eso, sino que además de eso ignores el resto. Porque están las dos cosas: no solo preocúpate de ti mismo, sino que también no te preocupes de lo colectivo. Yo creo que esas dos cosas, esos dos mensajes van atados, y eso es lo que hizo que la gente eligiera ser de derecha y dijeron, bueno, pero en realidad fíjate que no es una mala idea que yo me preocupe de mí mismo y que me importa el resto. Mientras que la izquierda no logra tener un mensaje valórico que permita identificarse con ese mensaje valórico. Es curioso eso, Marta Lagos, porque la izquierda alrededor del mundo está en un proceso, tanto como la derecha, está en un proceso de reubicación. Se han caído los esquemas que era mucho más cómodo cuando había Guerra Frío. Por supuesto. Tú tenías dos sectores, blanco-negro, y te iba para allá o te iba para acá. Es más difícil cuando tú tienes variaciones, y las variaciones son complejas, pero en países como de Europa, por ejemplo, hay unos fenómenos muy interesantes que están pasando en la izquierda de esos países que aquí no llegan. Toda la lógica, te pongo un ejemplo de la lógica ecológica asociada con el modelo, incluso con el modelo liberal. Toda la lógica de lo que se denomina la banca ética, todas las cuestiones que tienen que ver con la renta básica universal, que son temas de discusión. Se están implementando en como 7 países la renta básica universal. Aquí no lo que pasa es que yo creo que efectivamente hay una evolución del capitalismo a nivel global que nosotros ni siquiera vislumbramos. Nosotros vamos 40 años atrasados en eso. O sea, en la sensación, ¿no es cierto?, que los europeos se dieron cuenta, y varios países nórdicos o los países anglosajones se dieron cuenta que el capitalismo salvaje que llegó a la crisis del año 2008 iba a terminar destruyendo todo lo que tenían, y que había que hacer una evolución, porque esa cuestión así no podía seguir funcionando. Yo creo que a partir del año 2008 se produce una digamos, mesura en las instituciones, el control de los bancos, etcétera, la manera como se redistribuyen las pensiones, etcétera, etcétera, que nosotros no tenemos aquí. Nosotros vamos recién hacia... Yo tengo mi tesis. Yo creo que nosotros estamos en la Europa de los años 70. Estamos en una posición similar a la que había en Europa en los años 60, 70. O sea, nos falta todavía atravesar todo ese desierto, ¿no es cierto? Nosotros todavía no tenemos un partido ecologista. Vamos a tener que tener un partido ecologista. Lo ha sucedido en todas partes del mundo. Aquí no ha surgido todavía un partido ecologista. Casi en América Latina hay pocos partidos ecológicos. Hay pocos partidos, pero viene. El partido ecologista viene, ¿no es cierto? Y tenemos que reconformar en nuestro sistema de partido. Lo que queda claro con el estudio que nos presentamos ayer es que el sistema de partidos se murió, el antiguo. Sacaron a todos los viejos estandartes, que ninguno tiene futuro. Nadie quiere votar por los partidos. El único que sobrevive es RN. Más claro, echarle agua. Y todos los políticos con futuro vienen de partidos nuevos o no vienen de ningún partido. Entonces, ¿qué están esperando los partidos para reconocer la existencia de su... la existencia de su inexistencia? Está bien, Marta. Yo eso lo puedo entender desde el punto de vista lógico, pero también reconozco que no existe nada más dilatador de un reconocimiento de caída que cuando llegas al gobierno. Cuando tú alcanzas el gobierno, vas a tener a todos los partidos de Chile Vamos, ilegítimamente, con una sensación de sí mismos de que se revitalizan porque están en el gobierno. Sí. Se miran en el gobierno, tienen ministros y dicen, oye, hasta que no pueda pasar ninguna ley. Exacto, hasta que tengan dificultades para pasar leyes o para la próxima elección donde disminuyan más a pesar de que sigan en el gobierno o no. Debe ser una de las cosas más difíciles para una institución reconocer que está en decadencia.
Exactamente. Pero se combate brutalmente eso. Mira lo que está pasando con la democracia cristiana. Hablando, sí, claro, exactamente. La democracia cristiana yo creo que es uno de los ejemplos de... Yo lo decía hoy día en la mañana, que la democracia cristiana tiene representantes, pero yo no sé si hay votantes. Al inicio de los años 90 era posible encontrar un conjunto de votantes en la población que tenían una condición distinta, que podían ser identificados como demócratas cristianos. Hoy día hay gente que votó por las personas que representan a la democracia cristiana, pero esos votantes no son necesariamente demócratas cristianos. Yo creo que eso es uno de los problemas que tiene la democracia cristiana, que no se sabe cuáles son sus propuestas centrales sobre la sociedad chilena, que se diferencian de las propuestas de la izquierda, y por lo tanto se diluye el votante, se diluye la representación, se diluye la visión de futuro y dejan de existir. Entonces, me parece que toda la discusión que hay sobre que si el señor A o el señor B se va o se queda, demuestra que ellos todavía no se han dado cuenta que están a punto de dejar de existir. Bueno, no se han dado cuenta. Es el punto. Percibir los cambios cuando se están produciendo los cambios debe ser de las cosas más difíciles posibles. Por eso los historiadores tienen esa ventaja fantástica de mirar las cosas con 100 años para atrás y darse cuenta exactamente en el minuto, pero claro, instantáneo, en que cambió la lógica del partido a partir de un determinado acto. Bueno, yo creo que la elección del año 2017 y este estudio muestra hasta qué punto esto es un punto de partida. A ver, cuéntanos un poco del estudio. El estudio abarca el estudio clásico de Monitor. Este es el estudio que se inicia en el año 89 y que tenemos una serie desde el inicio de la transición hasta hoy día, donde lo que vemos son, un repunte de la política. Hay más interés en la política, hay más gente que se clasifica en la política, hay una visión, ¿no es cierto?, muy clara de las distintas posiciones ideológicas que estuvieron presentes en la elección presidencial, y sobre todo, yo te diría, hay una demanda, o más bien una pateadura al viejo sistema, a través de la pregunta esta de los políticos con futuro, donde aparecen 5 personas, de las cuales 4 tienen menos de 50 años, y ninguno pertenece a los partidos tradicionales. Ninguno, porque Guillé no pertenece a ningún partido. Entonces, solamente Guillé tiene más de 50 años, y los otros son Beatriz Sánchez en primer lugar, Guillé en segundo lugar, que baja 20 puntos. Beatriz Sánchez sube mientras Guillé baja. Reaparece Boric y Jackson, y está Kast. Es interesante que esté Felipe Kast. Porque es interesante porque José Antonio Kast, como un representante de la extrema derecha, no aparece. El que aparece es Felipe Kast, que es una persona que no ha tenido figuración nacional y que no debería estar ahí. Desde el punto de vista, digamos, de la expectativa, tú dices Felipe Kast, pero si no lo conoce suficiente gente, error. Lo conoce suficiente gente, y hay gente que lo ve como futuro presidenciable. Bueno, participó en las primarias de Chile Vamos, lo que creo que fue una Está bien, pero ¿hace cuánto tiempo? ¿Por qué va a estar hoy día en la recontratación espontánea después de la segunda vuelta de la elección presidencial? Es bastante fuerte. O sea, precisamente eso es lo que te dice hasta qué punto la gente anda buscando. Sí, yo creo que el fenómeno de Evópolis, así como el fenómeno del Frente Amplio, son dos cosas que se han valorado, y en algunos casos sobrevalorado, porque dan atisbos de lo que puede ser posiciones eventualmente más modernas en materia de política de derecha y de izquierda. Yo creo que lo vamos a ver en la elección de intendentes y municipales. Tú decías cómo los partidos viejos se dan cuenta que ya dejaron de existir. Yo creo que va a suceder a través de las elecciones, donde van a perder partes importantes de su representación y van a ser reemplazados por estas otras opciones. Fíjate tú que toda la gente que fue elegida en el Frente Amplio, los 20 diputados, eran personas que no conocía a nadie. Eran gente NN para la población. Estos señores salieron y dijo, mire, yo me llamo Pedro Pérez y quiero ser candidato a diputado. ¿Cuán difícil es eso? A pararse en una esquina y decir, yo me llamo Pedro Pérez, venga a votar por mí. ¿Y usted quién es? ¿De dónde salió? No eran incumbentes, no tenían referentes para atrás, no tenían plata, no tenían infraestructura, no tenían nada, no tenían estructura, ni infraestructura, ni plata, ni nada. Y sin embargo salieron elegidos. Entonces, eso es muy potente, porque eso significa que la gente está buscando. Yo creo que eso es uno de los resultados más brutales de este estudio, en que muestra que los políticos tradicionales, por mucho que se aferren los partidos en estas elecciones, que cada día parece que son más lejos, porque la democracia cristiana no tomó una solución. Todo el mundo dijo, va a pasar en la Junta, y no pasó nada en la Junta.
chutearon la cosa para adelante. Entonces a lo mejor pasan años y chutean la cosa para adelante. Por eso cuando volvió la Bachelet el año 2013, yo dije, esto es fatal para el sistema de partidos, porque ella opacó, o más bien dicho, tapó la necesidad de renovación del sistema de partidos, que debería haber sucedido en el fracaso de la elección primera de Piñera, y no sucedió. Se arrastró todo el gobierno de Piñera, no se soluciona porque viene Bachelet a salvar la concertación a la nueva mayoría, y finalmente termina de destruirse el sistema de partidos durante el gobierno de la Bachelet para terminar en lo que estamos hoy día. Marta Lagos, ¿cuál es el sitio web donde se puede...? www.morichile.cl. Y ahí está entero. Ahí está entero, sí. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, como siempre. Muchas gracias, Fernando. Un gusto chao, conversar contigo. Nos vemos mañana. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook. Mucho más. Presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave por la 92.